El Pentágono lleva gastados más de 2.600 millones de dólares en la frontera con México, 9.000 soldados desplegados, 800 vuelos de vigilancia, y aún así, en febrero de 2026, tuvo que llamar a México para pedir permiso antes de entrar. No era una invasión, era una solicitud formal. 23 Navy SEALs y 12 operativos de fuerzas especiales, con armamento, con aeronave propia, y con una condición que Washington no puso, sino que aceptó: entrar solo donde México dijera, solo cuando México lo autorizara, y rendir cuentas al Senado mexicano al terminar. Eso no lo contó ningún canal de noticias en Estados Unidos, pero ocurrió, y ocurrió mientras Claudia Sheinbaum estaba en Sonora, a metros de la línea que divide dos países y dos formas de entender el poder. Para comprender lo que está pasando en la frontera norte de México, hay que dejar de mirar los titulares y empezar a leer los decretos. Hay que dejar de escuchar las declaraciones y empezar a analizar los movimientos. Porque en la política real, la que mueve territorios y redefinen acuerdos, lo importante nunca se anuncia en conferencia de prensa. Se publica en el Diario Oficial de la Federación un martes por la tarde, cuando nadie está mirando. Y lo que ese diario publicó en julio de 2026 cambió, sin que casi nadie lo notara, la naturaleza de la relación entre México y el ejército más poderoso del mundo. Este es el tablero, este es el movimiento, y esta es la historia que nadie está contando completa. Para entender por qué Sonora importa, hay que entender qué es Sonora, no como estado, sino como pieza geopolítica. Sonora comparte más de 500 kilómetros de frontera con Arizona. Es el corredor por donde pasa una fracción significativa del comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Es también el estado donde el Pentágono ha concentrado parte de sus operaciones de vigilancia, donde el alambre de púas ya cubre 22 kilómetros del muro en Nogales, y donde la presencia militar estadounidense en el lado norte de la línea ha crecido de forma sostenida desde principios de 2025. Es, en términos simples, uno de los puntos de mayor tensión del continente americano, y es ahí donde Claudia Sheinbaum decidió aparecer. No fue una visita improvisada. Fue una decisión calculada. 3 días completos en territorio sonorense, del 8 al 10 de mayo de 2026, agenda pública, inaugurar hospitales, supervisar obras carreteras, revisar proyectos hídricos, dar seguimiento a los planes de justicia para pueblos originarios. Agenda real, la que no se enuncia pero se lee entre líneas. Mostrar presencia soberana en el estado más vigilado del norte en el momento de mayor presión bilateral. Mientras Washington acumulaba declaraciones agresivas, mientras el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mark Wayne Mullin, afirmaba públicamente que los cárteles controlaban la frontera norte de México en su totalidad, la presidenta de México no respondía con palabras. Respondía con presencia, respondía pisando el territorio que el otro pretendía describir como tierra de nadie. Ese es el primer movimiento que hay que registrar. No el discurso, el desplazamiento físico. Pero hay un segundo movimiento que ocurrió antes, y que explica por qué la visita a Sonora no fue un gesto vacío, sino la culminación de una secuencia. Para entenderlo, hay que volver a febrero de 2026 y a un operativo que el gobierno mexicano nunca celebró en público porque celebrarlo habría sido un error político. El 22 de febrero, las Fuerzas Armadas mexicanas ejecutaron en Tapalpa, Jalisco, uno de los operativos más significativos de la historia reciente del país. El resultado fue la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México en ese momento. No lo hizo el ejército americano, no lo hizo la CIA, lo hizo México. Con sus propias fuerzas especiales, con su propia cadena de mando, con su propio riesgo. 3 soldados mexicanos murieron en la operación. 7 integrantes del cártel cayeron con El Mencho. Y con ese golpe, México le quitó a Washington el argumento más poderoso que tenía para justificar una intervención directa en territorio mexicano. Aquí abre el primer loop que vamos a sostener a lo largo de este análisis. Si México acabó con El Mencho, ¿qué rol le queda al Pentágono en la narrativa de seguridad? ¿Qué justifica seguir destinando miles de millones de dólares y miles de soldados a una frontera que, según el propio Donald Trump, es ya una de las más seguras? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda para Washington. Y es la pregunta que Sheinbaum dejó flotando en el aire sin necesidad de formularla.
porque lo que vino después fue aún más revelador. Tras la caída de El Mencho, el Pentágono enfrentó algo que no esperaba. Los soldados estadounidenses desplegados en la frontera comenzaron a reportar hackeos en sus teléfonos, mensajes intimidatorios atribuidos a cárteles desplazados, una amenaza digital que nadie había previsto en los planes de la Operación Ardent Vanguard, el nombre oficial del despliegue militar estadounidense en la frontera suroeste. La operación ya iba por su tercer comandante, sin fecha clara de conclusión, con un gasto que el propio Pentágono se negó a detallar más allá de $525 millones en los primeros 4 meses. Un senador demócrata advirtió en audiencia que la misión estaba desviando fondos de ejercicios de entrenamiento esenciales. El ejército más financiado del mundo, desplegado durante meses en la frontera con México, estaba empezando a mostrar los costos de una operación sin estrategia de salida. Y en ese momento de vulnerabilidad es cuando México hizo su movimiento más sofisticado. En lugar de confrontar, en lugar de denunciar, en lugar de hacer exactamente lo que Washington esperaba que hiciera un gobierno latinoamericano bajo presión, el gobierno de Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación 2 decretos fechados el 10 de julio de 2026. El Senado mexicano autorizó el ingreso temporal de 35 militares estadounidenses al territorio nacional, 23 pertenecientes al equipo 8 de los Navy SEALs, 12 del séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando Norte. Ingresarían armados en aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con rutas definidas, con sedes asignadas, con fechas de entrada y fechas de salida establecidas al detalle, y con una obligación que no negoció Washington, sino que impuso México. El Poder Ejecutivo tendría que entregar informes al Senado mexicano al concluir cada programa. Detente un momento aquí, porque esto es lo que los medios no explicaron. El ejército más poderoso del mundo, el mismo que tiene 9,000 soldados en la frontera, el mismo que ha gastado más de $2.600 millones en operaciones desde inicio del año fiscal 2025, entró a México bajo condiciones redactadas en Ciudad de México, validadas por el Congreso mexicano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. No entró porque quiso, entró porque México lo autorizó, porque México fijó las reglas, porque México le asignó las sedes. Campeche, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, no Sonora, no Chihuahua, no la frontera que el Pentágono quería controlar. Las zonas de adiestramiento las eligió México. Eso es soberanía. No la soberanía que se declama en los discursos, la soberanía que se ejerce en los decretos. Y aquí se resuelve el primer loop. Si México acabó con el Mencho sin intervención extranjera, y si México puso las condiciones bajo las cuales el ejército americano puede entrar a su territorio, entonces la narrativa de un país desbordado por los cárteles, incapaz de controlar su propio territorio, la narrativa que justificó el despliegue de 9,000 soldados y más de $2.600 millones, esa narrativa empieza a revelar sus contradicciones internas, y la persona que mejor lo sabe no es un analista. Es el propio Trump, quien tuvo que reconocer públicamente que la frontera entre México y Estados Unidos es hoy una de las más seguras. Pero hay un segundo loop abierto que todavía no hemos cerrado, y es el más importante. Recuerda que en mayo de 2026, el gobierno de Sheinbaum confirmó la expulsión de agentes de la CIA que habían operado sin autorización federal en un operativo en Chihuahua. No hubo comunicado dramático. No hubo conferencia de prensa con acusaciones. Hubo una confirmación sobria, institucional, casi burocrática. Los agentes salieron. Y esa salida, esa ausencia de escándalo en la forma, pero de enorme peso en el fondo, fue simultánea a la exclusión de México del llamado Escudo de las Américas, la coalición anticárteles que Trump lanzó en marzo de 2026 en Miami junto a gobiernos aliados de la región. México no estaba en esa coalición, no porque no lo invitaron, sino porque la postura de México es que cada quien se hace responsable de su parte, como dijo Sheinbaum con 4 palabras cuando le preguntaron por el presidente electo de Colombia, que declaró a los cárteles mexicanos objetivo militar. 4 palabras, que cada quien atienda lo suyo. Eso no es una declaración menor en el tablero latinoamericano. Es una definición de posición. Es México diciendo que no va a subcontratarle su seguridad a nadie, que no va a sumarse a coaliciones que no controla,
y que la reducción del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, que es real y que Washington ha tenido que reconocer, es resultado del trabajo coordinado entre dos naciones en términos de igualdad, no de un país que le dicta al otro lo que tiene que hacer. Y aquí está el segundo loop. ¿Cómo responde Washington a un México que expulsa a la CIA de Chihuahua, no entra al escudo de las Américas y al mismo tiempo mantiene abiertos los canales de cooperación bajo sus propios términos? Con una figura que Washington conoce bien y que le resulta incómoda precisamente porque no encaja en ninguno de sus marcos habituales para entender a América Latina. México no es un aliado sumiso. No es un adversario abierto, es un socio que negocia desde una posición de fuerza que se construyó despacio, sin titulares, y que se volvió evidente solo cuando ya era demasiado tarde para ignorarla. Ese es el momento en que Sheinbaum aparece en Sonora. No a confrontar, no a declarar, a inaugurar un hospital, a revisar una carretera, a estar presente en el territorio que otros describen como zona de conflicto, con la tranquilidad de quien sabe que las reglas del juego ya fueron escritas en otro lado y a favor de México. En Tijuana, meses antes, había dicho algo que en ese momento sonó como un eslogan, pero que vista en perspectiva es una descripción precisa de la estrategia. En México construimos puentes, no muros. Lo dijo al inaugurar el viaducto elevado. Lo dijo frente a la frontera. Lo dijo en el momento de mayor tensión con Washington por temas de migración, aranceles y seguridad. Y nadie en ese momento entendió que no estaba hablando de concreto y acero. Estaba hablando de la forma en que México concibe su relación con el poder. Porque esa es la paradoja que define este momento histórico. Estados Unidos llegó a la frontera con soldados, con alambre de púas, con drones, con miles de millones de dólares, con la retórica de la guerra. Y México llegó con una presidenta que inauguró un hospital en Sonora y firmó un decreto que le puso horarios y rutas a los Navy SEALs. Uno de los dos llegó pensando que el poder se mide en despliegues. El otro llegó sabiendo que el poder se mide en los términos que logras imponer sin que el otro lo perciba como una derrota. Eso es lo que este canal lleva meses documentando. No la México que grita, la México que actúa. No la México que reacciona al ritmo de Washington. La México que obliga a Washington a reaccionar a su ritmo. Y lo que ocurrió en estos meses en la frontera norte, desde Sonora hasta Chihuahua, desde el decreto de los Navy SEALs hasta la expulsión de la CIA, es quizá el ejemplo más completo que hemos visto hasta ahora de cómo se ejerce el poder cuando se ejerce bien. Si llegaste hasta aquí, es porque esto te importa, porque entiendes que lo que está en juego en la frontera norte no son solo aduanas y patrullas. Es la definición de quién tiene soberanía sobre qué, y bajo qué condiciones dos países que comparten más de 3.200 kilómetros de frontera van a construir los próximos 20 años de su relación. Si quieres seguir analizando ese tablero junto a nosotros, suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que todavía crea que México le pide permiso a Washington para existir, porque lo que acabas de ver demuestra exactamente lo contrario.